Esos son el tipo de descubrimientos que llevan a uno a preguntarse si realmente estaban usando las herramientas en la caja de herramientas antigua o si había algo más en juego. Durante cientos de años, los muros de piedra de los incas han desafiado toda explicación. Esta es una roca separada de esta roca, y sin embargo, encajan perfectamente juntas. No podrías meter ni una hoja de afeitar entre estas dos piedras. Construidos sin herramientas de hierro, ruedas ni mortero, han permanecido durante siglos a través de inundaciones y terremotos que destruyeron todo a su alrededor. Cada bloque encaja tan perfectamente que los ingenieros modernos aún luchan por entender cómo fue posible. El granito es una roca muy dura, uno de los materiales más difíciles de moldear, trabajar, cortar y aún así eligieron construir una ciudad con eso. Pero ahora, la inteligencia artificial finalmente ha descubierto la verdad, y lo que reveló ha sacudido todo lo que pensábamos que sabíamos sobre el mundo antiguo. El enigma que no debería existir. El Imperio Inca una vez gobernó una vasta extensión de Sudamérica. Cubría lo que hoy es Perú, Ecuador, Bolivia y partes de Chile y Argentina. Entre los años 1400 y principios de 1500, mucho antes de que llegaran los españoles, los incas construyeron ciudades, caminos y templos en lo alto de las montañas. No tenían lenguaje escrito, ni herramientas de hierro, ni máquinas. Sin embargo, crearon monumentos tan precisos y duraderos que continúan asombrando a ingenieros y arqueólogos hoy en día. Para los incas, su arquitectura era más que un refugio. Era un símbolo de poder, fe y permanencia. Una declaración de que su imperio estaba construido para perdurar. Entre sus creaciones, ninguna es más celebrada que Machu Picchu. Descansando a más de 2.113 metros sobre el nivel del mar, parece flotar entre las nubes y las montañas. Cuando los exploradores lo descubrieron a principios del siglo XX, quedaron impresionados no solo por su belleza, sino por la perfección de su diseño. Esta antigua ciudad está compuesta por cientos de terrazas, templos y casas de piedra que parecen surgir de la ladera de la montaña. Cada bloque en sus muros encaja perfectamente con el siguiente, formando juntas tan ajustadas que ni siquiera una hoja de hierba puede deslizarse entre ellas. A pesar de siglos de tormentas, lluvias intensas y poderosos terremotos, Machu Picchu ha permanecido en gran medida intacto. Los visitantes a menudo lo describen como si la montaña y la ciudad hubieran sido talladas del mismo trozo de piedra. Justo fuera de la antigua capital de Cusco se encuentra otra obra maestra, Sacsayhuamán. Aunque menos conocido que Machu Picchu, es quizás aún más asombroso. Está hecho de enormes piedras, algunas que pesan más de 200 toneladas. Estos bloques masivos son más altos que la mayoría de las personas, sin embargo, encajan con una precisión increíble. Cada piedra se conecta con la siguiente con bordes curvados e irregulares que encajan como piezas de un rompecabezas. Toda la estructura parece viva, doblándose y fluyendo como si hubiera sido moldeada en lugar de construida. Los ingenieros han admitido que incluso con grúas modernas y herramientas de corte, replicar este nivel de precisión sería casi imposible. Hoy en día, Machu Picchu y Sacsayhuamán atraen a millones de visitantes cada año. Turistas, científicos e ingenieros vienen en busca de respuestas que han eludido al mundo durante siglos. Las piedras permanecen perfectamente silenciosas, pero su precisión sigue planteando la misma pregunta. ¿Cómo logró una civilización sin máquinas, sin planos escritos y sin herramientas de hierro esto? Durante décadas, los investigadores han intentado resolver el misterio utilizando todos los métodos disponibles, midiendo, modelando y reconstruyendo. Pero las respuestas siempre han sido insuficientes. Cada nueva teoría parecía crear más preguntas de las que respondía. Se necesitaría algo completamente nuevo para descubrir lo que generaciones de estudio humano no pudieron. La inteligencia artificial, una herramienta que finalmente reveló respuestas para las que el mundo nunca estuvo preparado. Las teorías que no podían explicar lo imposible. Una de las primeras teorías sugería que los incas habían descubierto un secreto químico. Según informes, exploradores en el siglo XX afirmaron que ciertas plantas de la selva podían ablandar la piedra. La teoría proponía que los constructores incas usaban la savia de estas plantas como un ácido natural, derritiendo las rocas lo suficiente para moldearlas a mano antes de que se endurecieran de nuevo. Sonaba plausible, especialmente al observar las uniones perfectas de las paredes. Sin embargo,
Cuando los científicos probaron las piedras en Sacsayhuamán y Machu Picchu, no se encontró ningún residuo de ningún tipo. No había recipientes para mezclar soluciones, ni rastros de corrosión en las herramientas, ni mención de tal método en la historia oral. La teoría se desvaneció rápidamente, dejando solo curiosidad a su paso. A medida que esa explicación perdió credibilidad, otra la reemplazó. Los investigadores propusieron que los incas tallaban cada bloque a mano mediante prueba y error, colocando una piedra, comprobando su ajuste, retirándola y volviendo a darle forma hasta que el encaje fuera perfecto. Esta idea honraba la paciencia y disciplina humanas, y por un tiempo satisfizo a muchos. Pero a medida que crecía la evidencia, también lo hacían las dudas. El mismo nivel de precisión aparecía en miles de muros repartidos por los Andes, todos construidos en unas pocas generaciones. Si cada bloque se hubiera moldeado de forma aislada, debería haber habido inconsistencias, ligeros desajustes, huecos desiguales o rastros de corrección. En cambio, cada pared tenía el mismo ritmo y uniformidad, como si estuviera guiada por un único plan invisible. Pronto siguieron otras propuestas. Algunos expertos sugirieron que los incas crearon moldes de tierra compactada y vertieron piedra molida mezclada con agua para formar un concreto primitivo. Pero las excavaciones no revelaron señales de agentes aglutinantes o capas derretidas entre los bloques. Las piedras eran roca sólida, granito, andesita y piedra caliza, cada una extraída, tallada y pulida a mano. Cada teoría lógica llegó al mismo callejón sin salida. Se hizo evidente que la ciencia por sí sola no podía explicar lo que tenían delante. Si la lógica había fallado, algo más tenía que llenar el silencio. Y cuando la lógica alcanzó sus límites, la imaginación tomó el relevo, dando lugar a mitos, rumores e historias que difuminaron la línea entre la historia y la leyenda. Mitos, dioses y los constructores de otro mundo. Según la mitología andina, el dios Viracocha fue el gran creador, el que dio forma al mundo, levantó las montañas y enseñó a la humanidad cómo construir. Algunas leyendas afirman que fue el mismo Viracocha quien colocó las primeras piedras en Cusco y ordenó que se levantaran en muros. La perfección de la mampostería inca, decían los lugareños, era prueba de que las manos del dios habían tocado la tierra. Incluso después de siglos, muchas comunidades cerca de Sacsayhuamán todavía se refieren al sitio como el lugar de las piedras de los dioses. A medida que se difundían las historias de constructores divinos, otros dirigieron su atención a las estrellas. Las teorías de los antiguos astronautas sugerían que seres de más allá de la Tierra habían visitado los Andes y compartido tecnología avanzada con los incas. Programas de televisión y foros en línea popularizaron la idea de que máquinas alienígenas habían cortado y levantado las piedras usando antigravedad o rayos de energía. La noción capturó la imaginación del público, pero las excavaciones no revelaron rastro de metales extranjeros, fuentes de energía o herramientas. Cada artefacto encontrado era indudablemente humano, tallado a mano, desgastado y moldeado mediante esfuerzo, no maquinaria. Aún así, los mitos persistieron. Algunos lugareños afirmaban que los incas no habían construido los muros en absoluto, sino que los habían descubierto, estructuras dejadas por una civilización mucho más antigua cuyo conocimiento había desaparecido. Los incas, según este rumor, simplemente restauraron y ampliaron lo que encontraron, heredando un misterio que nunca pudieron comprender completamente. Sin embargo, los arqueólogos no encontraron evidencia de construcciones anteriores debajo de los sitios. Cada capa apuntaba al origen inca. Durante generaciones, estos mitos eclipsaron el verdadero brillo de los incas. Pero en los últimos años, un nuevo tipo de investigación comenzó a desentrañar el misterio, no a través de leyendas o especulaciones, sino mediante la observación. Los investigadores regresaron a las ruinas con una curiosidad renovada, decididos a verlas no como reliquias de un mito, sino como estructuras vivas que aún podrían contener sus propias pistas. Fue durante estos estudios silenciosos que algo inesperado comenzó a surgir. A medida que los científicos examinaban las paredes más de cerca, comenzaron a notar algo extraño, algo que no tenía que ver con la vista, sino con el sonido. El sonido de las piedras. Cuando el viento barría a ciertos sitios incas o cuando los pasos resonaban por sus corredores, las paredes respondían. Resonaban débilmente, como si las piedras mismas estuvieran vivas. Al principio parecía una coincidencia, pero a medida que las observaciones se multiplicaban, el patrón se volvió demasiado consistente para ignorarlo.
Según los informes, algunos de los muros en Sacsayhuamán producían sonidos bajos de zumbido cuando se golpeaban o cuando la presión del aire cambiaba durante las tormentas. En Machu Picchu, se encontró que algunas cámaras amplificaban incluso los ruidos más pequeños, mientras que otras parecían absorber el sonido por completo. Los ingenieros trajeron micrófonos sensibles para probar el fenómeno, y las grabaciones mostraron vibraciones sutiles que ondulaban a través de las piedras cada vez que una onda sonora las golpeaba. Las paredes no eran solo espectadores silenciosos del entorno, estaban respondiendo a él. Este descubrimiento atrajo la atención de los sismólogos, científicos que estudian los terremotos, y cómo las vibraciones se mueven a través del suelo. Si las paredes podían reaccionar al sonido en el aire, ¿qué sucedía cuando la tierra misma comenzaba a temblar? Las pruebas mostraron que la energía sísmica se comportaba de manera extraña alrededor de las estructuras incas. En lugar de agrietarse o colapsar como los edificios modernos de concreto, las paredes absorbían y redirigían las ondas de choque. Las piedras se desplazaban ligeramente y luego volvían a su posición, como si estuvieran construidas para moverse con la tierra en lugar de en su contra. El descubrimiento dejó atónitos a los expertos. Era como si los constructores hubieran comprendido no solo el peso y la presión, sino el ritmo, el movimiento invisible de la propia tierra. Algunos investigadores comenzaron a preguntarse si los constructores incas se habían basado no solo en la precisión visual, sino también en el sonido para probar sus muros. Según la especulación, podrían haber golpeado las piedras para escuchar diferencias tonales, utilizando la resonancia como guía para detectar imperfecciones. Un sonido hueco significaría que el ajuste estaba mal, mientras que un tono sólido y uniforme confirmaría el equilibrio y la estabilidad. Era una técnica que no requeriría mediciones escritas, solo intuición y un oído para la armonía. Si fuera cierto, significaría que los incas habían desarrollado un sistema de ingeniería acústica siglos antes de que se documentara. Informes de guías locales y residentes añadieron más intriga. Algunos afirmaban que en noches tranquilas, las paredes de Sacsayhuamán parecían zumbar suavemente, como si las piedras llevaran ecos desde lo profundo de la tierra. Otros creían que el sonido era espiritual, una conexión entre las estructuras y las fuerzas naturales que fueron construidas para honrar. Ya fuera científico o simbólico, el efecto era real y medible. A principios de la década de 2000, el estudio de la acústica inca se había convertido en un campo serio de investigación. Investigadores de universidades en Perú y del extranjero comenzaron a usar dispositivos de grabación avanzados para capturar cómo las paredes interactuaban con las ondas sonoras y los temblores. Descubrieron que la colocación de cada piedra afectaba cómo vibraba la estructura, sugiriendo que cada bloque desempeñaba un papel específico en mantener el equilibrio y la estabilidad. El diseño no solo era visual, era musical por naturaleza. Incluso con este descubrimiento, la explicación completa seguía siendo inalcanzable. La resonancia de las piedras reveló que los incas entendían el equilibrio, el peso y la vibración mucho mejor de lo que se esperaba. Sin embargo, esto aún no explicaba cómo lograron construir con tal precisión uniforme, a través de montañas, valles y ciudades enteras separadas por grandes distancias. Las pruebas de sonido habían demostrado que las estructuras estaban finamente afinadas, pero no revelaron el proceso exacto que los constructores usaron para cortar, mover y alinear millones de toneladas de piedra con tal consistencia. El siguiente paso requeriría algo más allá de los sentidos humanos, algo que pudiera detectar patrones invisibles tanto para el ojo como para el oído. Fue entonces cuando la inteligencia artificial entró en la historia. Los ojos digitales de la ciencia. Arqueólogos, ingenieros y científicos de datos unieron fuerzas para examinar las paredes utilizando tecnologías mucho más allá de la excavación tradicional. Drones de alta resolución comenzaron a escanear Machu Picchu, Sacsayhuamán y Ollantaytambo desde el aire, capturando cada detalle visible en imágenes tridimensionales precisas. LiDAR, una tecnología de escaneo basada en láser, se utilizó para mapear las estructuras desde múltiples ángulos y distancias, produciendo miles de millones de puntos de datos individuales. Cada curva, cada unión y cada pequeña variación en las piedras fue registrada en forma digital. Por primera vez en la historia, toda la red de piedras incas podía ser estudiada virtualmente sin mover ni una sola roca. Cuando se compiló la información, los resultados fueron asombrosos. El volumen de información superaba lo que cualquier humano podría analizar razonablemente. Los modelos digitales eran tan precisos que incluso se podían medir inclinaciones microscópicas e irregularidades de la superficie más pequeñas que un grano de arena.
Los escaneos revelaron patrones sutiles dentro de las paredes, ángulos repetidos, esquinas alineadas con caminos geométricos invisibles que eran imposibles de notar a simple vista. Sin embargo, a pesar de esta precisión, nadie podía entender cómo estas alineaciones dispersas se conectaban en un sistema unificado. Los datos eran simplemente demasiado vastos y complejos para que la mente humana los procesara por completo. Fue entonces cuando la inteligencia artificial entró en el estudio. Utilizando algoritmos de aprendizaje automático, originalmente diseñados para el análisis de estrés arquitectónico y modelado sísmico, los científicos introdujeron todo el conjunto de datos en programas de inteligencia artificial capaces de examinar miles de millones de relaciones entre puntos individuales en el espacio. El objetivo era determinar si las piedras seguían una fórmula de construcción lógica o si su perfección era simplemente el producto del instinto y la prueba. La inteligencia artificial comenzó su análisis comparando la forma, el peso y la orientación de cada bloque. Identificó dónde cada piedra se conectaba con sus vecinas y cómo se distribuía la presión a través de esas conexiones. En esencia, comenzó a reconstruir el método de construcción paso a paso. El programa reconoció que las piedras no se colocaron al azar. Los constructores parecían haber seguido una secuencia deliberada, comenzando con una base de piedras más pequeñas que se moldearon y colocaron primero para anclar la estructura. Estas piezas más pequeñas llenaban vacíos, absorbían el estrés y proporcionaban flexibilidad. Luego, se colocaron bloques progresivamente más grandes encima, cada uno ajustado con una precisión asombrosa. Las superficies se moldeaban mediante un pulido y verificación repetidos, no con cortes únicos, lo que sugiere que los constructores ajustaban continuamente cada piedra en el sitio hasta que el ajuste era perfecto. Los modelos de inteligencia artificial indicaron que las piedras probablemente fueron talladas en ciclos de colocación, remoción y retrabajo, utilizando herramientas simples combinadas con una aguda memoria espacial y observación natural. A medida que la inteligencia artificial continuaba, encontró proporciones geométricas repetidas que eran idénticas en diferentes sitios. Estas proporciones controlaban el ángulo en el que la presión se movía a través de la pared, asegurando que cuando el suelo se moviera, la energía se dispersara uniformemente en lugar de concentrarse en un punto. El análisis mostró que la orientación de las piedras seguía líneas gravitacionales sutiles que correspondían con la pendiente natural del terreno. Las piedras más pequeñas siempre se colocaban en las uniones de alta tensión, donde era más probable el movimiento durante un terremoto, permitiendo que la estructura se flexionara sin agrietarse. Este diseño actuaba como un sistema vivo, donde cada piedra contribuía a la estabilidad del conjunto. Cuando la inteligencia artificial recreó terremotos y lluvias intensas en simulación, las paredes virtuales se comportaron exactamente como las reales observadas en Perú. Se flexionaban ligeramente bajo presión, absorbían el impacto y luego volvían a su forma original. Lo que había parecido caótico y no planificado, ahora parecía ser un método de ingeniería avanzado, basado en una comprensión intuitiva de la física y la geología. La inteligencia artificial había invertido efectivamente el proceso de construcción antiguo y demostrado que cada ángulo, curva e interbloqueo era intencional. Aún así, cuanto más profundo analizaba, más asombrosos se volvían los descubrimientos. Cuando la inteligencia artificial comparó muros separados por cientos de kilómetros, encontró que compartían las mismas proporciones y alineaciones de esquinas, hasta en medidas diminutas. Estos no eran logros aislados o coincidencias. Formaban parte de un sistema estandarizado que se extendía por todo el imperio inca. Sin planes escritos, los constructores de alguna manera habían mantenido un lenguaje arquitectónico unificado de una región a otra. Los expertos comenzaron a debatir cómo era posible tal consistencia. Algunos creían que los constructores incas trabajaban a partir de proporciones matemáticas memorizadas, entrenando a los aprendices mediante la repetición física y la instrucción oral. Otros sugerían que usaban herramientas simples de cuerda, luz y sombra para medir ángulos en relación con el sol y las estrellas. Al observar cómo las sombras se desplazaban sobre las piedras en diferentes momentos del día, podían alinear las paredes con perfecta precisión sin ningún número escrito ni planos. Los datos de la inteligencia artificial respaldaron esta idea al mostrar alineaciones que coincidían con las trayectorias solares y estelares conocidas de la astronomía inca. Estas técnicas combinaban geometría, artesanía y observación en un proceso continuo que permitía precisión sin equipos modernos. Por primera vez, las piedras comenzaron a hablar a través de datos. La inteligencia artificial había revelado un orden oculto dentro de lo que durante mucho tiempo se había visto como caos. Demostró que, detrás de cada unión y curva, había decisiones de ingeniería deliberadas tomadas por constructores que comprendían el comportamiento natural de la piedra, el suelo y la gravedad mejor de lo que nadie imaginaba.
Los hallazgos respondieron a un misterio que había perdurado durante siglos. Las paredes no eran obras de arte al azar. Eran el resultado de un proceso de construcción sistemático basado en la memoria, la observación y el dominio de las leyes naturales. Sin embargo, incluso con este avance quedaba una pregunta. La geometría explicaba cómo los muros sobrevivieron a terremotos y siglos de erosión, pero no explicaba por qué fueron construidos con tal precisión obsesiva. Había algo debajo de las matemáticas, algo más profundo y antiguo que hablaba de un propósito más allá de la arquitectura. A medida que la inteligencia artificial continuaba su análisis, comenzó a detectar otra capa de información oculta dentro de las piedras. Lo que encontró a continuación no estaba relacionado con la ingeniería en absoluto, y su significado cambiaría todo. La revelación. Lo que estaba oculto debajo. Cuando la inteligencia artificial terminó de procesar los escaneos finales, el equipo de investigación esperaba la confirmación de lo que ya creían. Pensaban que los datos simplemente mostrarían que los incas eran maestros constructores con una precisión y planificación increíbles. Pero los resultados revelaron algo más, algo para lo que nadie estaba preparado. Lo que las computadoras descubrieron iba más allá de la arquitectura. Cuando los expertos en inteligencia artificial combinaron mapas digitales de las ciudades más grandes de los incas, Machu Picchu, Sacsayhuamán, Ollantaytambo y otras, notaron algo extraño. Los sitios no estaban colocados al azar en el paisaje. Cuando se veían juntas, formaban una red interconectada, como si cada ciudad hubiera sido posicionada deliberadamente en relación con las demás. Las líneas de alineación seguían ríos, grietas naturales en la tierra e incluso flujos de agua subterráneos. Parecía menos un conjunto de asentamientos dispersos y más como un diseño masivo, una red antigua que se extendía por cientos de millas. Al principio, los investigadores descartaron las conexiones como coincidencia. Pero a medida que la inteligencia artificial comparaba datos del terreno y patrones geológicos, la precisión se volvió demasiado exacta para ignorar. El diseño parecía intencional. Cada sitio importante se alineaba de una manera que permitía que las fuerzas naturales de la Tierra, presión, movimiento y vibración, fluyeran a través de ellos como venas. El descubrimiento fue fascinante, pero profundamente inquietante. Significaba que los incas podrían haber entendido el suelo bajo sus pies mucho mejor de lo que nadie había imaginado. Para probar esta teoría, el equipo realizó simulaciones digitales. Querían ver qué sucedería con la red conectada durante el movimiento del suelo. Lo que vieron fue impactante. Cuando simularon temblores, la energía del movimiento no se dispersó ni se desvaneció como se esperaba. En cambio, siguió las mismas líneas invisibles que unían las ciudades, circulando entre ellas como electricidad atrapada en un circuito. Las paredes y los cimientos parecían atraer la energía, retenerla y liberarla gradualmente, como si las estructuras estuvieran diseñadas para absorber el impacto de la Tierra misma. Los científicos estaban asombrados. Las paredes incas no solo sobrevivían a los terremotos, parecían gestionarlos. Los datos mostraron que cuando el suelo temblaba, la energía no se dispersaba al azar ni destruía las estructuras. En cambio, era atraída hacia ciertas áreas de las paredes, luego redirigida a lo largo de caminos ocultos antes de ser liberada lentamente. Era como si los edificios pudieran sentir el movimiento y responder a él, guiando la fuerza lejos en lugar de dejar que atravesara la ciudad. Algunos expertos creían que esto era una antigua forma de protección sísmica, una brillante defensa natural contra los constantes temblores de la región. Pero otros veían algo mucho más inquietante. Las simulaciones mostraron que la energía no solo se liberaba, sino que se retenía y circulaba, atrapada dentro del mismo patrón que unía los principales sitios. Era como si toda la red hubiera sido construida para contener el movimiento de la Tierra, no solo para resistirlo. Los incas podrían no haber construido sus ciudades para protegerse. Podrían haber estado construyendo para contener algo debajo de ellas, algo que no querían que escapara. A medida que la inteligencia artificial profundizaba en los datos, los hallazgos se volvían aún más oscuros. Muestras de antiguas excavaciones fueron reexaminadas usando tecnología moderna. Dentro de las juntas de varias paredes, los investigadores encontraron rastros tenues de materia orgánica, material que provenía de organismos que alguna vez estuvieron vivos. Algunos decían que podrían haber sido rastros de plantas o descomposición natural tras siglos en el suelo, pero otros creían que era evidencia de algo más perturbador. Según las leyendas locales registradas por los primeros cronistas españoles, había historias de la piedra que se alimenta de la vida y de trabajadores que desaparecieron durante la construcción. Estas historias hablaban de muros que debían completarse con ofrendas, incluidas las humanas.
Durante generaciones, los historiadores desestimaron estos relatos como mitos. Pero ahora, con hallazgos científicos que insinuaban restos orgánicos en ubicaciones deliberadas, las historias ya no parecían tan fáciles de ignorar. Algunos expertos argumentaron que los restos podrían haber sido de muertes accidentales o de animales atrapados durante la construcción. Sin embargo, las muestras se encontraron en ubicaciones precisas cerca de puntos de presión que ayudaban a mantener las estructuras unidas. Esto llevó a una teoría escalofriante. Los incas pueden haber creído que la energía vital de una persona podría fortalecer la estructura, convirtiendo la pared en algo tanto físico como espiritual. Su perfección, al parecer, puede no haber provenido solo de la ingeniería, sino del ritual y el sacrificio. Lo que comenzó como un esfuerzo por entender la artesanía antigua se había convertido en algo mucho más oscuro. La inteligencia artificial había descubierto signos de diseño, control y posiblemente sangre entretejidos en los mismos cimientos de la civilización inca. Estos hallazgos obligaron a los investigadores a replantearse todo lo que creían sobre el imperio. Los incas, al parecer, no eran solo constructores. Eran guardianes del poder, un poder que podrían haber temido tanto como reverenciado. Nadie podía ponerse de acuerdo sobre lo que realmente contenía la cuadrícula. Algunos creían que estabilizaba la región. Otros se preguntaban si contenía algo que los incas nunca pudieron controlar completamente. Cualquiera que fuera la verdad, una cosa era cierta. Las piedras nunca fueron pensadas para ser monumentos silenciosos. Eran parte de un sistema vivo, deliberado y construido con un propósito que apenas comenzamos a entender. ¿Alguna vez has visitado las paredes incas tú mismo? Al estar frente a ellas, es difícil no preguntarse cómo fue posible tal perfección. ¿Qué crees que los incas realmente intentaban contener bajo sus ciudades? ¿Una fuerza de la naturaleza o algo mucho más peligroso? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo.